Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bienvenidos a las noticias de este viernes 27 de marzo, terminando la semana con informaciones. En el arranque les contamos que los ciudadanos podrán consultar sobre el recinto electoral donde tienen que acudir a emitir su voto, el número de mesa y la ubicación de donde debes votar desde el celular, gracias a la aplicación Yo Participo, lanzada por el Tribunal Supremo Electoral. La aplicación incluye un servicio de alertas informativas relacionadas con las elecciones subnacionales que se llevarán a cabo en Bolivia este domingo 29 de marzo. La herramienta se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android y puede descargarse en forma gratuita. El Tribunal Supremo Electoral indicó además que los ciudadanos quienes ingresen a sufragar no podrán llevar ningún aparato electrónico que les permita fotografiar su voto, como celulares, tablets y cámaras, para lo cual se instruirá a los jurados que apliquen un control especial. Así lo indicó la vocal Dina Chuquimia en contacto con El Deber. El defensor del pueblo, Rolando Villena, recomendó postergar las elecciones subnacionales en el departamento del Beni, región en la que 228 candidatos de Unidad Demócrata quedaron inhabilitados, pero aún aparecen en las papeletas. Y en el caso de la elección de gobernador, aparece el ex candidato de Nacer, Juan Willy Mae, quien renunció y que no sale el nuevo postulante de Nacer, Carlos Delien. Y además sigue la imagen de Ernesto Suárez, quien está inhabilitado. Por estas razones, el defensor del pueblo anticipa ciertas complicaciones para la población a la hora de sufragar. Además, en el municipio de Baures, en el Beni, el concejal Alfredo Jopi presentó al Tribunal Electoral Departamental un voto resolutivo que exige la suspensión de las elecciones del domingo, porque es inconcebible que se celebre una elección democrática cuando solo hay un partido por el cual los ciudadanos pueden votar, ya que en ese pueblo, luego de la inhabilitación de Unidad Demócrata, el único frente en carrera es el MAS. Ojopi indicó que, de no ser aceptada su demanda, realizarán movilizaciones y colocarán un alcalde interino hasta que se realicen nuevas elecciones. Sin embargo, los vocales electorales del Beni rechazaron la demanda de Baures porque podría vulnerar los derechos de otros candidatos, según indicó el titular del Tribunal Electoral, Carlos Ortiz. La Iglesia Católica ya ha organizado varias comisiones que trabajarán intensamente hasta julio de este año para recibir al Papa Francisco en Bolivia. Y estas comisiones estarán formadas por representantes del Estado, de la Iglesia Católica y del Vaticano. La coordinación general está a cargo de Monseñor Aurelio Pessoa Rivera, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Paz. Y los grupos estarán encargados del protocolo eclesial, de la liturgia, de los medios de comunicación, de la estrategia comunicacional, de la logística y de la economía. De igual manera, se informó que, según se confirme a qué ciudades llegará el Papa Francisco, el coordinador en cada urbe será el obispo titular de cada diócesis, quien además elegirá un secretario ejecutivo. En La Paz, 14 fiscales fueron remitidos a régimen disciplinario por incumplimiento de plazos en procesos y por actos de corrupción. Así lo informó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, en entrevista con la red Patria Nueva. Guerrero solicitó al director de régimen disciplinario de la Fiscalía que los resultados de esos procesos tienen que salir en esta misma semana. Hasta las 15 horas de ayer, La Razón verificó que al menos 200 personas presentaron denuncias en contra de los fiscales paceños por retardación de justicia, corrupción y abusos. Las acusaciones fueron presentadas ante Guerrero y directores de la Fiscalía General en oficinas del Ministerio Público de La Paz. Guerrero evidenció las faltas de algunos fiscales, que estas son reiterativas, por lo que se asumirá decisiones drásticas tales como la suspensión y los cambios en las Fiscalías Departamentales de La Paz. Esto es Bolivia News con las informaciones más importantes de esta jornada. Continuamos. Los casos de chikungunya continúan aumentando en Santa Cruz, donde un promedio de 20 personas se contagian por día de esta enfermedad. Y hasta el momento se han registrado 328 personas con casos positivos. Así lo informó el director del Servicio Departamental de Salud, Joaquín Monasterio, a la radio alternativa de la red Herbol. De acuerdo al registro de las autoridades de salud, casi todas las personas afectadas por chikungunya tienen entre 20 y 50 años.
lo que significa que los niños y personas de la tercera edad aún no son atacadas con intensidad por este mal. Lo importante es que no haya ninguna complicación, no existen situaciones de gravedad y menos aún el registro de fallecimiento de alguna persona, explicó Monasterio. Por lo tanto, se continuará con la limpieza y la erradicación de los criaderos de mosquitos en las zonas más endémicas del departamento. Las intensas lluvias que se reportaron en los últimos días vuelven a afectar a diversos departamentos del país. Tenemos dos tramos cerrados, uno en Beni, Puerto Siles Paraíso, y el otro en Pando, Conquista El Sena, debido a que las plataformas están saturadas de agua. Por eso se cortó el tráfico. La carretera a Los Yungas también fue cerrada por unas horas a causa de la nevada y el hielo en la capa asfáltica, según informó la especialista en conservación vial de la Administradora Boliviana de Carreteras, Cintia Prado. En tanto, en el municipio de Tomave, al sudoeste de Potosí, una tormenta de granizo mató a varios animales y arrasó con la cosecha a punto de recogerse de al menos 30 familias, señaló el secretario de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación, Raúl Mendizábal. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, indicó que las condiciones mejorarán el fin de semana y la nubosidad será mínima. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, registra para hoy 7 bolivianos 46 centavos. El yen mantiene su ubicación en 0.057 bolivianos. Cambiamos de segmento, llegan los deportes. La selección de Bolivia desperdició la fecha FIFA al no jugar un partido. Lo que debió ser un examen con miras a la Copa América fue postergado y Bolivia quedó como la única selección del continente que no jugará un partido amistoso. La dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol anunció inicialmente un partido contra Nigeria, el mismo que al final quedó descartado por los problemas sociales que atraviesa ese país africano. Se habló también de un duelo contra República Dominicana, pero tras varios días de incertidumbre también se lo descartó. Ahora la Verde solo podrá rivalizar con equipos locales. Hay posibilidad de que sea contra Blooming o contra Oriente Petrolero, pero nada está confirmado. Los jugadores continúan con las prácticas programadas hasta el 31 de marzo a órdenes del técnico Mauricio Soria. Este sábado comienza el torneo clasificatorio de racket para los Juegos Panamericanos de Canadá. Bolivia estará representada por 7 deportistas en el Campeonato Panamericano de Racket a llevarse a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, del 28 de este mes al 5 de abril. En dicho torneo se buscará la clasificación a los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, a disputarse del 10 al 27 de julio. Los bolivianos asisten con miras y muchas posibilidades de conseguir el boleto a Toronto, toda vez que permanentemente están peleando los primeros lugares en los torneos internacionales de esta disciplina deportiva. Si quedamos entre los 3 primeros, podemos llevar un equipo completo a Canadá. Y si nos ubicamos entre el 4º y el 8º lugar, puede ser que clasifiquemos, pero ya no con equipo completo. Los varones y las damas buscan su cupo por separado, dijo el cruceño Rolando Keller, integrante del equipo boliviano. Esto es todo en informaciones para esta jornada de viernes. Les recordamos que este domingo los bolivianos tienen un deber importante de asistir a las urnas y fortalecer con su voto la democracia. Desde Bolivia Web TV esperamos que esta sea una jornada pacífica, de un ejercicio democrático, libre y consciente. Feliz fin de semana. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.